Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, en el Evangelio de San Lucas vemos episodios muy importantes sobre la vida de Jesús, sobre la infancia de Jesús, la manera en que fue concebido, la manera en que el Señor empieza a tener una vida dentro del vientre de la Madre, la Virgen María, como cuando la Santísima Virgen visita a su prima Isabel, San Juan Bautista, que está en el vientre de Isabel, que era su madre, pues saltó de gozo al ver la presencia y la madre del Señor. Llega Isabel en esa salutación, en ese saludo de la Virgen María a ella: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Entonces, hay unos elementos muy interesantes que nos marcan dentro de toda nuestra experiencia de Dios, nuestra experiencia de fe. Bueno, pero cuando uno lee el relato, entonces, claro, eso va como que va en contra de nuestra razón, porque está escrito de una manera que se ve como muy fantasioso, con un lenguaje, digamos, bastante especial, ¿no? Lleno de una fuerza y un colorido que parecía de ficción, o de cuentos, o de algo fuera de lo natural, racional. Entonces eso hace que la gente, cuando se narra el cuento, pues a un niño lo puede aceptar porque el niño está acostumbrado a que le lean el Harry Potter y que le lean el Principito, o que le lean algunos cuentos, Hansel y Gretel y tantos cuentos que hay por allí, fábulas de Esopo. Entonces, pues que le narren un episodio de esto de ángel, concepción virginal, cosas de estas. Entonces, una anciana que queda embarazada, bueno, todo eso, pues un adulto dice: no, esto no puede ser, esto no puede ser, no, esto no me cabe en la cabeza. Y bueno, pero ¿qué podemos hacer que no le quepa en la cabeza? Pero las cosas son así. Porque si no fueran así, entonces uno dice: bueno, entonces, ¿cómo hacemos para entender la Sagrada Escritura? Si la Sagrada Escritura, entonces empezamos a quitarle todas aquellas cosas que no nos caben en la cabeza, entonces ¿en qué queda la Sagrada Escritura? Hágame el favor y me dice: ¿en qué queda la Sagrada Escritura? Y eso fue lo que quiso y han querido otros posteriormente a este señor Bultmann, ¿no? Que decía que había que desmitologizar la escritura. Es decir, quitarle todas aquellas cosas que, que nos causaran demasiada extrañeza ni irracional, que sonaran como a fantasía, a ficción. Entonces vamos a quitarle todo eso que sea como milagroso, a quitarle todo eso que sea como milagroso: concepciones virginales, apariciones de ángeles, columnas de fuego, que caminó por el agua, que resucitó en cuerpo, que convirtió unas tinajas de agua en vino, que multiplicó panes y peces, que expulsó demonios, que ascendió a los cielos en cuerpo. Quítele todo ese tipo de batallas, cosas, cientos de muertos. Bueno, quítele todo eso que sea como fantasioso, y vamos a tener un Cristo o un Dios más comprensible. Bueno, pero es que las cosas no son así. Las cosas no son así. Entonces vamos a hacer otra Biblia. Entonces vamos a hacer otro mensaje y vamos a hacer otra cosa. Usted quítele a la Biblia, perdón, usted quítele a la enseñanza de la iglesia, a la doctrina, quítele al magisterio lo que ha custodiado y ha cuidado durante tanto tiempo. Quítele usted un dogma y verá que se cae el edificio de dogmas que tiene la iglesia. Solamente que le quite un dogma y ya se desbarata el edificio de dogmas. Quítele usted, niegue usted un milagro y puede negar los demás milagros.
¿Por qué el hombre ha venido a llegar a esta situación tan racionalista? ¿Por qué? Tan secularista. ¿Por qué? Tan terrena. ¿Por qué? Porque se entiende lo que pasó en el paraíso, ¿no? Déjanos que nosotros sabemos hacer las cosas. Nosotros sabemos si comemos de ese árbol o no. Déjanos. Nosotros, nosotros vamos a comprender qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Entonces, así las cosas, pues uno dice, bueno, entonces, ¿cómo vamos a entender la Sagrada Escritura y cómo vamos entonces a entender la fe? O sea que nuestra fe está encaramada en fábulas, en mitos, en ficción. Entonces, entonces Jesucristo no resucitó. Entonces Jesucristo no hizo milagros. Entonces la Virgen María no concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces no es así. Entonces, ¿en qué creemos? Entonces cerramos la Sagrada Escritura, la cerramos, y entonces ¿en qué fundamentamos nuestra fe? Pues de eso se trata, de eso se trata. Fundamentarla en cuestiones netamente buenistas, racionales, de ética natural, de diálogos, de concertaciones, ¿no? De no pelear por dogmas o libros sagrados o doctrinas y nada de esas cosas. Bajémosle toda esa situación teatral, ¿no? Y de fantasía que hay en las religiones, concretamente en la católica, hablando algo concreto, en la Iglesia Católica, en la religión cristiana. Quitemos todo eso y pongámonos serios y seamos sensatos. A ver, a ver, ¿qué es eso de que un ángel embarazó a una mujer? A ver, por favor, eso no tiene sentido. Oiga, póngase serio, hermano. Póngase serio. Hoy la ciencia nos ha aportado unos datos maravillosos hombre, que pensar que un ángel, es decir, que un espíritu, ¿no? Se pasa la sombra sobre un espíritu que pasa la sombra sobre una mujer y la deja encinta. Oiga, por favor. No. Entonces, si se niega a eso, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, pues hombre, ahí está San José. San José. San José, el esposo de María. Esa parte sí, esa parte sí. La de San José, sí, esa parte sí, San José. Ah, ok. Pero en la Biblia nos narra que San José tuvo un sueño y que el sueño, el ángel le dijo, lo que soñó el ángel le dijo, que no rechazara a María, que lo que había en ella era obra del Espíritu Santo. Eso se lo dijeron a San José. Y entonces San José, pues volvió con ella y entendió. Ese San José, ese mismo San José que usted dice que se acostó con la Virgen María. Entonces, ¿cómo hacemos con la cuestión del sueño? No, pues quítele el sueño y estas cuestiones y quítele que tuvo esa visión de que el ángel le dijo que tomara nuevamente a María porque lo que había en ella era, quítele eso. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué dejamos entonces? ¿Qué dejamos? Entonces usted se da cuenta que, que vamos a tener que hacer otra narración bíblica y que los testimonios de los que vieron y oyeron no valen ni 5, que valen más las elucubraciones racionalistas, ¿no? Y de grandes estudiosos teólogos que nos dicen, no, que eso no es así, que la Virgen María no fue virgen ni antes, ni durante, ni después del parto, que la Virgen María no tuvo concepción virginal, que la Virgen María no es la madre de Dios, ¿no? Sino la mamá de un hombre llamado Jesús de Nazaret, un rabicuní que había por allí. Entonces, usted piensa todo eso y dice, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? No, hermano, yo creo que hay una realidad que no se puede desconocer, que nosotros somos unos seres, personas que, que tenemos un sentido de trascendencia, que hay una realidad de infinito en nosotros, que no solo somos cuestiones de personas, seres
materiales físicos, que estamos aquí por un tiempo, como animales que nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen, ¿no? Y mueren. Y ya se acabó el cuento, ya. Y que todas estas cosas que hay allí de religiones y de libros sagrados y de doctrinas y de dogmas y cosas de esas es puro invento de la misma realidad del ser humano que trata de darle explicación a muchas cosas porque, no, es porque es un ser trascendente, es un ser de infinitos, es un ser que no simplemente es material y físico, que crece, desarrolla y muere, no, sino que hay algo que lo desborda. Y esa realidad que lo desborda, pues Dios le hizo, se manifestó y le hizo comprender ese misterio. Ese misterio. Hay realidades muy complejas, que no las podemos racionalizar. Hay cosas que no entendemos, cosas que en realidad nos decimos, pero ¿cómo puede suceder esto? Pues resulta que la narración de Lucas es tan bien contada, tan bien narrada, porque muestra algo que uno dice, esto es increíble. Esto fue escrito hace 2000 años y esto es una cosa que para el mundo católico esto se entiende. Dice así, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 36 en adelante. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el 6º mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Tenga en cuenta esa frase. Para Dios nada es imposible. ¿Por qué escribió Lucas eso? Pues hombre, porque en realidad uno dice, pues una mujer que ya no puede tener hijos, no, que es una anciana, que es estéril y va a estar embarazada y tiene 6 meses. Entonces puede decir, es que para Dios nada es imposible. Eso es una cuestión ya de fe. Eso ya desborda nuestra realidad racional. Es que para Dios nada es imposible. Si usted olvida eso, entonces usted es su Dios. Y Dios no existe. Sigue. Dijo María, yo soy la servidora del Señor. Hágase de mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Ahora este texto, esta parte, versículo 39 de este Evangelio de Lucas. Por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel el saludo del niño dio saltos en su vientre. ¿Cuál niño? Pues que ella tenía en su seno. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, o sea que gritó: bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Es tan bendita ella como bendito Jesucristo. Ahora, entre todas las mujeres, bendita tú entre las mujeres. Entre las mujeres. Más bendita que su mamá, más bendita que la mía, más bendita que cualquier mujer. Bendita. ¿Y por qué? ¿Y porque es una mujer especial? Sí, y por eso María está en la iglesia. Ahora, María hace aquí un cántico. Cuando dice, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Eso lo dice Isabel. Es decir, ¿quién soy yo para que la madre de Dios, mi Señor, Adonai, ese Señor, ¿quién es ese Señor? ¿A quién se le decía Señor? A Dios. Los judíos le decían al Señor, a Dios, Señor. ¿Quién soy yo para que la madre de Dios venga a mí? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. Una joven virgen concebirá a un niño y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso lo dice Isaías capítulo 7. Aquí María en el verso 46 de este capítulo 1 dice, proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava. Y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Todas las generaciones la llamarán feliz o bienaventurada. Todas las generaciones. Y eso es lo que ha venido haciendo todos los cristianos, la Iglesia Católica.
Y todos aquellos que se hacen católicos, aquellos que creen en Cristo Jesús, verdaderamente en su Evangelio, eh, creen en la Virgen María y la consideran feliz. No es una mujer cualquiera. Entonces uno tiene que leer y comprender, utilizando la razón, ¿no?, esos testimonios que nos narran, y concretamente Lucas, aquí en su Evangelio. Nuestra fe es una fe racional. Nuestra fe no está montada en mentiras. No tiene sentido. Y por eso es que la iglesia se ha mantenido durante 2000 años y por eso la persiguen y por eso la quieren liquidar. Si esto fuera una iglesia ahí cualquiera, ahí de garaje, una iglesia con apenas 500 años, esto no tiene sentido. Todas las iglesias que salieron después que empezaron a surgir después de la mal llamada Reforma Protestante con el señor Martín Lutero, pues son iglesias que hoy vemos cómo están, divididas y subdivididas y más divididas, y cambian la doctrina, hay por ejemplo pentecostales que son trinitarios, pentecostales, hay otros pentecostales que dicen que no, que es que un solo Dios, pero nada de Trinidad, cosas de estas, ¿no? Hay unos anglicanos que son un poco más ortodoxos, otros son muy liberales, cambian doctrinas, cambian disciplinas, no hay unidad de doctrina, no tienen unidad de gobierno, es una cosa pavorosa. Y el maligno ha querido interferir, meterse dentro de la Iglesia Católica para hacer lo mismo, despedazarla. Lo único que nos salva a nosotros es que hay una promesa. Es que el mal, el diablo no va a poder contra la Iglesia Católica, eso es un hecho. Eso es un hecho. Entonces, estemos tranquilos, estemos confiados en nuestra enseñanza, estemos confiados en lo que nos ha podido sostener, guardar el magisterio de la Iglesia Católica en cuanto nos narra pues, la tradición y lo que nos dice la misma Biblia. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.